El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Cuando hay una enfermedad en el cuerpo, la mayoría de las veces hay una reacción del cuerpo. La tos es un mecanismo de defensa, la diarrea es un mecanismo de defensa. Nosotros lo vemos como algo que tenemos que quitar, y sí, si no se corrige, puede generar después problemas, pero de un inicio es una manifestación de que hay un problema, y que a veces pues no lo entendemos así y pensamos, ay, traigo gripa o traigo tos, traigo dolor, tómate algo para el dolor, pero el dolor te está diciendo, traes un problema, chato, atiéndelo, descubre por qué es ese dolor. Pero pues a veces nos hacemos los fuertes o pues ignoramos que es un mecanismo de defensa, de que hay un problema, y entonces pues esto a la larga puede generar mayores problemas. Pero todo síntoma, todo signo que se puede percibir, pues es una señal de defensa, es una señal de lucha, de batalla entre el cuerpo y aquello que está ocasionando el problema. Puede ser una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, puede ser un mal funcionamiento, puede ser un problema mecánico, por ejemplo, una obstrucción del intestino, una impactación que se llama ahí, y pues ahí hay un problema serio. O puede ser un problema de tipo de funcionamiento, por ejemplo, el que te dé mucha sed, mucha hambre y que orines mucho, pues te está diciendo, pues ahí hay un problema. O algunas veces hasta el olor que se percibe de algunos enfermos, hay algunos cánceres que tienen un olor característico, o el diabético que a veces huele como a manzana, sidra de manzana, y así. Entonces, todo esto es diciéndote al cuerpo, a la persona, traes un problema. ¿Qué sucede cuando ignoramos eso? Termina por vencer el mal, termina por vencer la enfermedad. Muchas enfermedades se pueden corregir, se pueden atender si se detectan a tiempo. La otra vez platicábamos en la comida, estaba Padre Junior y algunas de las religiosas, de que el problema de salud entre los sacerdotes y que ahora creo que se va a poner de obligatorio que todos los sacerdotes una vez al año nos hagamos pruebas para poder ver nuestro estado de salud, que no es la única forma, ni la más completa, ni la más fidedigna, pero al menos nos ayuda a detectar. Yo como médico estoy consciente
o trato de cuidarme. A veces me dan carrilla aquí porque el padre es el que más se cuida y a lo mejor es el primero que se va a morir, pues a lo mejor. Pero si me voy a morir, al menos que no sea porque no me cuidé y pude tratar. Aparte de que vengo cargando genéticamente o de nacimiento algunos defectos que no me ayudan mucho y que pues afectan, ¿no?, mi salud, como la espalda, entre otros. Bueno, el caso es que tengo yo la responsabilidad de cuidar mi salud y estarme checando y estarme cuidando. Ya voy a entrar a los 60, ahorita me estaban dando carrilla Beto y Samuel, nuestros colaboradores ahí en cabina. No, padre, ya va a pasar pronto por su tarjeta del INSEN. Y me decían, oiga padre, pues, ¿qué tipo de música se oía cuando usted estaba joven? Le digo, pues mira, en música en español, José José, Roberto Carlos y así. Y en inglés, pues la música disco. Y como traigo ahí mi celular, les puse, miren, de esta música yo oía y ahí me puse disque a bailarles. Bueno, no a bailarles, pero sí a movimientos supuestamente, ¿no? Pero sí es una responsabilidad. Entonces, si entendemos el proceso salud-enfermedad, podemos entender el proceso espiritual. Déjenme poner otro ejemplo. Cuando una persona entra a una situación de una relación, amistad, trabajo, familia, incluso en la iglesia, y esa persona está bien formada, está con valores con principios cristianos, católicos, y de repente entra en ese ambiente, es como si entrara la salud a un lugar donde está una enfermedad. Entonces hay un choque, hay un conflicto, y esto va a generar obviamente respuestas para quitar o la enfermedad o quitar la salud. Voy a compartir un comentario que hizo un sacerdote que yo admiro mucho, quiero mucho y sigo, padre Santiago Martín, en donde él, es un video ya creo viejito, pero hablaba de una señora que le escribió, que participó en la misa del sábado santo, la misa de resurrección, donde se hacen muchas lecturas, y la primera lectura obligada es del Génesis. Entonces empezaron a leer el Génesis en la misa, en la iglesia católica, y que resulta que empiezan, y en el principio Dios creó al hombre y a la mujer, y al hombre que le gusta el hombre y a la mujer que le gusta la mujer, y así, y entonces la persona se levanta y le dice, es que eso no está bien. Pues toda la comunidad la saca del templo y dice, váyase de aquí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hace rato en la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, que estábamos leyendo uno de los números, era el 571, el 2 y el 3, 573. Estamos analizando los artículos de fe y empezamos con este cuarto artículo: Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. En el número 573 dice esto: por lo tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús. Esto es bien importante, porque ¿qué significa? Que Jesús entra como salud a un sistema enfermo que se llama pecado. Una cultura de la muerte que denunciaba San Juan Pablo II y que siempre ha existido, y que detrás de todo esto está Satanás. Entonces llega una situación de hacer el bien y sobre todo de hacer la voluntad de Dios. Cuando entra esta situación en la historia de la humanidad, que ya conocemos, obviamente va a haber la respuesta negativa, porque no quieren cambiar, no quieren aceptar, porque su modus vivendi pues es el pecado, que se traduce en el placer, en el poder, en etcétera, etcétera, todo aquello que ya conocemos. Entonces,
Si uno entiende que la venida de Jesús es para establecer la salud, obviamente todo aquello que no forma parte de esa salud, como un mecanismo de defensa, va a atacarlo. Va a atacar aquella célula que viene a traernos la salvación. Entonces, esto es interesante porque entender que hacer el bien o incluso querer ser santo es luchar contra un mal, es luchar contra aquello que está mal y que desgraciadamente a veces no lo entendemos y que muchas veces pues nos cuestiona o nos hace dudar de, pero ¿por qué me va mal si estoy haciendo bien? Porque estás haciendo el bien, y cuando haces el bien vienen esos sistemas dañados, corruptos, de cultura de muerte, que no te van a permitir sanar, que no te van a permitir, porque pones en peligro su situación, pones en peligro su poder, pones en peligro sus intereses. Esto, cuando uno hace el bien o quiere hacer el bien, tiene que estar preparado a ser atacado. Imagínate, yo ponía el ejemplo del cuerpo sano con la enfermedad. Pues vamos a hablar del cuerpo enfermo y le metes la enfermedad. Pues las bacterias, los bichos y todo eso van a atacar para no dejarse vencer. Uno de los organismos vivos más inteligentes, en el sentido no de razonamiento, pero sí de sobrevivencia, son los hongos. Son increíbles. Son grandes imitadores de enfermedades. Entonces se ataca el síntoma y dice, no, es que tienes esta enfermedad, pero de fondo lo que hay es una infección de hongos. Y esto no se trata. Entonces la enfermedad sigue avanzando, te dan medicamento, medio controlan los síntomas, pero no están controlando, no están atacando la raíz del problema en algunas enfermedades. Por eso cuando nosotros vemos de que hay una situación de pecado, una situación que no es la salvación, pues no esperes que se te acepte, no esperes que se te quiera, no esperes que se te aplauda, sino al contrario. Y por eso Jesús nos invita a estar en unión, Padre, que tú y yo somos, que tú y yo, así como tú y yo somos unos, que ellos sean uno en nosotros. La unidad con Dios es buscar la salvación de mi alma y de mis seres queridos. Compartía, yo creo que fue ayer, que lo compartía, que fui a dar las pláticas que doy en Estados Unidos y fui a ver unos enfermitos, y una de ellas, una abuelita, que pues se cayó, la atendí, la confesé, le di la unción y me compartía que su nieta, que adora y que es muy unida a ella y una mujer de fe, pues se va a casar, pero no por la iglesia, porque su pareja no es católico. Y entonces ella, pues en esa situación le dije, mija, te amo, te quiero, eres mi nieta, soy tu madrina, he estado contigo, pero yo no puedo ir a tu boda, porque no te vas a casar por la iglesia. Y no vas a poder comulgar, y no vas a poder. O sea, se necesita valor para ser coherente, para vivir de acuerdo a esa fe y decir, no voy a ir. Ya después yo le decía, bueno, pueden tratar de buscar lo que es el matrimonio por disparidad de culto. Ya, eso va a depender de ellos. Entonces, esto es importante entender, porque a partir de Jesús, incluso también desde los profetas, ¿no? Pero los apóstoles, y uno de ellos va a ser Pablo, lo único que va a hacer es anunciar la salud en medio de una enfermedad, que es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios genera enfermedad del alma, genera enfermedad de la persona, de las familias, de la cultura, de la sociedad, de los países. Entonces, cuando uno quiere meter la salud, pues viene el mecanismo de ataque de todo. Por eso entender por qué Jesús fue crucificado, porque estaba con su presencia, con su predicación y con todo lo que le hizo, atacando un sistema que tenía que responder, que tenía que buscar la manera de callarlo. Entonces, si tú eres católico comprometido
pues tienes que estar preparado, incluso en tu propia casa, en las comunidades religiosas, en las comunidades parroquiales, en el trabajo, en donde tratar de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo, de acuerdo a lo que supuestamente tenemos como entendimiento la voluntad de Dios. Claro, también esto se presta para que mucha gente, y que creo que lo van a entender muy bien, en algunas cosas sí estoy a favor de las cosas de Dios, pero no es toda mi vida. Y en otras cosas me muevo en el sistema de cultura de muerte, el materialismo, el dinero, el totalitarismo, el hacer lo que yo quiero, la manipulación de las cosas y de las personas, pero en algunas cosas sí. Y esto también hay que entenderlo porque hay mucha gente que puede utilizar esto para decir esto es una señal de que estamos caminando en las cosas de Dios, porque me están persiguiendo, porque están atacándome. Puede ser que sí, en algo, pero también habría que ver si todo lo que estás haciendo, todo lo que estamos viviendo, va de acuerdo a la voluntad de Dios. Es difícil poder ver las intenciones de los demás, pero tienes que empezar contigo mismo, tener que empezar a tratar de ser vivir esa coherencia. Cada uno de nosotros es enfrentarnos a esa enfermedad que habita en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, en nuestras acciones, y que cuando luchamos contra esas, pues viene el conflicto al cual hay que estar preparado. Por eso Pablo nos presenta una situación muy interesante. Él entiende el conflicto en el que está metido. O sea, él ha sido liberado muchas veces, ha librado la muerte en naufragios, en golpes que lo daban por muerto, incluso en un naufragio donde uno de ellos, no sé, me acuerdo si fue Pablo, también fue mordido por serpientes. No, mire, estos se van a morir, y no murieron, pero ahora está preso y entiende que ya es un proceso que tiene que ir viviendo. El caso es que está preso, está bajo la protección y el arraigo del Imperio Romano, y exactamente el que estaba, el comandante, queriendo entender bien cuál era el conflicto que había en Pablo, entonces le quitó las cadenas y los va a llevar ante las autoridades, sumos sacerdotes y el Sanedrín. Y entonces viene este conflicto. Pablo entiende el conflicto. Hay fariseos, hay saduceos. Fariseos creen en la resurrección, saduceos no creen en la resurrección. Entonces, fíjense, tan sencillo, dice, no, pues es que me trajeron aquí porque he predicado la vida eterna. Pues que generó conflicto entre fariseos y saduceos. Y en lugar de pelearse con Pablo, se pelearon entre ellos y Pablo salió librado. Pero tarde o temprano Pablo va a tener que dar cuenta ante esta situación corrupta de pecado en el Imperio Romano, en las autoridades judías y en todos aquellos que obviamente están infectados por esta enfermedad. Y que tú y yo, desgraciadamente, también estamos infectados. Y esto tan sencillo que cuando se te corrige y se te está diciendo una verdad, tú no la aceptas. Te pones a la defensiva o a justificarte. ¿Por qué? Porque no quieres que se te diga nada, no quieres que se te corrija. Y es precisamente aquello de lo cual el Señor le va a decir a Pablo y nos dice a nosotros a través de Pablo estas palabras. Después del conflicto que se dio, en la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo, ten ánimo. O sea, ¿cuándo se le da ánimo a alguien? Es para seguir adelante, para no tirar la toalla, para decir, sé que vienen cosas peores, pero yo tengo que mantener mis principios, mis valores, mi fe católica. Y dice, ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma, que es donde va a morir, le van a cortar la cabeza. Pero
es esta conciencia de pertenencia, de estar unido a Jesús, que no nos debe de permitir la corrupción ni el pecado. Cada uno tiene que verse a sí mismo. Cada uno tiene que trabajar. Y eso es algo de lo cual, en la medida en que trabajas más en ti esta situación, podrás ir detectando de alguna o de otra manera las veces donde vengan, lo hablábamos creo que ayer o antier, los lobos con piel de oveja, que presentan tal vez una línea muy devota o muy ortodoxa, muy correcta, pero a lo mejor no es completamente. O hay cosas que sí son y no otras. Entonces tú disciernes. Si hay algo que no está bien, bueno, pues en esto no hago caso. Porque ahorita sabemos que se ataca mucho al Papa, su autoridad y todo eso, incluso a veces a los obispos o a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque vivieron en pecado, cometieron pecado o enseñaron cosas que a lo mejor no son. Y yo ponía un ejemplo en el sentido de que en mi tiempo trabajando en el hospital, yo tenía mis superiores y ellos me mandaban, haz esto, yo como médico en el hospital. Y una de las cosas que se me mandaba era poner dispositivos después de cada parto. Gracias a Dios nunca puse ningún dispositivo. Esto obviamente tú lo tienes que reportar en la historia clínica de las personas que has atendido en el parto, para decir, se le puso dispositivo intrauterino y se le dio indicación que después vaya con su médico particular para que se lo cheque o se lo retire como ella quiere. Entonces yo no puse dispositivo intrauterino. Me manda a llamar mi jefe y me dice, doctor, en tus historias no has reportado que poner los dispositivos. ¿Qué pasa? Es que no los estoy poniendo. ¿Por qué no? Porque van en contra de mi fe, yo soy católico. No, antes tú eres médico que católico. Le digo, no, soy médico, soy católico y después médico. Y después me mandaba a hacer otras cosas. Lo obedecía en otras cosas que no iban en contra de mi fe, pero no por eso deja de ser mi autoridad, o era mi autoridad en ese momento. Entonces, esto es importante entenderlo, porque en primera no hay hombre perfecto, mujer perfecta, ni autoridad perfecta humanamente hablando, que siga siempre en esa línea. Incluso los mismos santos decimos que hasta el más santo peca, pero obviamente esto nos ayuda no a justificarnos ni a bajar la responsabilidad ni la conciencia de esta batalla espiritual que es real, que es continua, pero sí para entender que puede haber autoridades que sean malas, que estén a favor de cosas muy malas y que no tengo la obligación moral, se llama objeción de conciencia, de obedecer. Pero mientras sea autoridad y me esté mandando a hacer otras cosas que sí tengo que hacer, pues las hago. Pero no se le quita la autoridad que tiene, porque toda autoridad viene de Dios. No que Dios haya puesto a la autoridad. El puesto de autoridad Dios lo quiere para el servicio, la atención a los demás. Esa es la verdadera autoridad. Pero sabemos que hay autoridades, por ejemplo, papás, que pueden ser malos muchas veces en muchas cosas, pero no se le quita la autoridad. Cuando un papá o una mamá quiere obligar a un hijo a hacer algo malo, pues el hijo no está obligado a hacerlo. Pero esto no quita que no tenga que obedecerlo en otras cosas que sí tiene, porque sigue siendo autoridad. Cosa que es importante entenderlo, sobre todo para poder vivir esa unidad con Dios, con la Santísima Trinidad. Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Este mundo está enfermo y Jesús vino a traer la salud. El problema es, no esperes que toda esa enfermedad se quede con los brazos cruzados,
Por eso lo mataron. Y por eso, si tú eres coherente, pues vas a tener conflictos. Pero si permaneces unido a Dios, ese conflicto, pues puedes enfrentarlo, a veces superarlo, y otras veces a lo mejor te aplasta y hasta pierdes la vida. Pero es parte de esta lucha, de esta vida espiritual. Por eso dice, por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, un signo importante o un testimonio grande de fe que ayuda a la conversión, que ayuda a la lucha espiritual, es la unión. Esa expresión, ¿no?, que dice, la unión hace la fuerza. Pero la unión con otros, sin Dios, no funciona. Hay una autoridad, y esta autoridad es Dios, y hay otras autoridades. No puede haber un funcionamiento sin autoridades. Hay un video que ha salido últimamente en España, un grupo de monjas están separándose de la Iglesia Católica. Ya no reconocen nada. Y argumentan muchas de las cosas que se ha dicho del Papa para justificar. Pero si uno ve el trasfondo, no es por vivir una fe verdadera, sino porque en el fondo son cuestiones económicas. Quieren vender el convento para poder comprar otro, pero esto pues no les pertenece. Y tiene que tener la anuencia de la autoridad competente, porque si hacen lo que quieren, pues entonces no funciona. Yo soy sacerdote, tengo una cabeza, hoy por hoy en mi comunidad es Padre Jorge Raimundo, pero aparte tengo una cabeza que es el obispo. Si yo voy a otra diócesis, a otro estado, a otro país y me presento como sacerdote, la única forma en que yo puedo funcionar es que yo justifique que tengo cabeza, tengo una autoridad, o sea que estoy encardinado, que formo parte de una diócesis donde tengo una autoridad que me respalda y que me permite funcionar como parte de la iglesia. Entonces, a veces, pues no es fácil la autoridad. Y a veces hay que orar por nuestras autoridades de todos los niveles, papás, iglesia, autoridades civiles, hay que orar. Ahí se les da esa autoridad. Son nuestras cabezas, pero no quiere decir que siempre esas cabezas tengan la verdad, y más cuando se trata de que dañen tu alma, se enferme tu alma, que te lleve a la muerte eterna de tu alma y de tus seres queridos. Pero cuando tú no tomas conciencia de esta lucha por la salud de los hombres, salus hominis, es Jesús, la salud que viene a traernos, que es la vida eterna, que es la vida de gracia, pues es importante nosotros mantenernos siempre por la sana doctrina, por la vida de fe en unión con Dios a través de su iglesia. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta. No hay unidad sin Dios. Y toda autoridad tendría que estar unida a Dios. Sabemos que no es así. Y esto es lo triste. Para que así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado. Para que contemplen mi gloria, la que me diste. Porque me has amado desde antes de la creación. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que con el amor con que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Entonces, al final de cuentas, la salud verdadera es el amor de Dios, que hay que vivir y hay que enseñar con el testimonio y también con una sana
doctrina. Hagamos un momento de silencio.